Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión está con nosotros Pavel de Psicoactivo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por tenerme, Fepo. Bienvenido. No, hombre, gracias por aceptar. Estamos aquí en tu set. Ya previamente grabamos para tu podcast, que creo que estuvo súper bueno. Y a mí me interesa mucho por todos los planes a futuros, por las cosas que hemos conversado, que la gente te conozca, que conozca lo que haces y que podamos profundizar muchísimo. Así que antes de empezar, por favor, brevemente, para quienes no te conozcan, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales y plataformas. Sí, soy un periodista que empecé con periodismo deportivo, lo hice 15 años, pero desde que estaba chico he tenido experiencias muy extrañas que son difíciles de comprender, y en esa búsqueda de la curiosidad durante décadas he estado leyendo libros e investigando. También tengo una familia muy apegada a todos esos temas también. Ajá. Que eso también me ayudó. Supongo que la primera experiencia que tuve fue a los 12, 13 años. Okay. Mi mamá utilizaba unos cursos de como tipo programación neurolingüística y nos lo inculcó mucho desde que éramos niños. Y hubo una de esas ocasiones en las que ella decidió experimentar con una planta sagrada y trajo a un maracame, que es uno de los brujos del norte de México, que ellos hacen curaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y cuando fue con él, lo trajo a la casa, y este maracame estuvo conviviendo con muchos niños durante unas horas, y en una de esas hizo como unas tipo sanaciones. Es la única manera en la que le puedo decir. Y cuando me tocó a mí, él me agarró de la cara y me dijo, cierra la boca, y empezó a hacer unos cantos mientras me agarraba la cara, y yo cerré la boca y no la abrí para nada. Entonces empezó a hacer unos cantos en un dialecto, no sé. Ajá. Y cuando estaba pasando eso, yo sentí como que se me rompió un diente. Y dije, eso está raro. Y cuando sentí eso, él me dijo, escupe. Y me puso la mano así y le escupí, y sacó una piedrita roja como de este tamaño. Ajá. Y desde ese día ¿Tú escupiste la piedra roja? Sí. Okay. Y desde ese día fue cuando empecé a agarrar más curiosidad de qué es eso, qué pasó. Entonces yo empecé a investigar por mi lado y me di cuenta que pues sí hay muchos casos de curanderos y de gente que tiene capacidades extrasensoriales en las que pueden materializar cosas. De hecho, específicamente se llama cristalizar el daño, lo que él hizo, ¿verdad? Sí. De hecho, me dijo que era algo negativo que tenía en mi cuerpo que tenía que sacar, y que por eso lo sacó. Increíble. A ver, sí. Pero no nos dijiste tus redes sociales y plataformas, porque está buenísimo. Yo en YouTube estoy como Psicoactivo Podcast, en Spotify también como Psicoactivo Podcast, en Twitter y en TikTok y en Facebook igual, Psicoactivo Podcast. Muy bien, muy bien. Pavel, a ver, esto es increíble, ¿no? Como para iniciarse en esos temas que tanto nos gustan. Pero tú con el tiempo, entiendo que la parte paranormal y el fenómeno humano están como muy, muy ligados. Incluso podría decir que se trata del mismo tema. Uh-huh. En este momento, ¿cuál es el tema que más te importa? En este momento estoy bastante introducido en todo el tema de buscar legislación en Estados Unidos para poder hablar de estos temas de una manera más natural y que el gobierno vaya aceptando poco a poco como una realidad. Uh-huh. Y la razón por la que yo me fui por aquel lado es porque yo crecí en la frontera. Uh-huh. Y tengo muchos amigos que son americanos, entonces la mayoría del contenido que hago es en inglés. Tengo muchas entrevistas también en español, como la que hicimos hace rato, pero me fui introduciendo así. La manera en la que pasó eso fue como una serendipia, porque hay un creador de contenido de Los Ángeles que se llama Christian Harloff, que es crítico de cine, que yo tengo siguiéndolo durante 15 años y siempre fui su fan y todo. Y de repente vi que él tenía ya contenido hablando de UAPs, ¿En de ovnis. serio? Y dije, qué raro. Y cuando empecé yo a querer investigar esto más, ya que tenía Psicoactivo, pude entrevistar a Jaime Maussan, que fue mi primera entrevista, que fue en noviembre del año antepasado. Uh-huh. Y después de esa entrevista dije, le voy a mandar un correo
para ver si podemos colaborar o algo. Y se lo mandé y me contestó. Y me dijo, hay que hacer una llamada. Hicimos una llamada, le presenté todo lo que ya había hecho. Me dijo, hay que trabajar. Y empecé a trabajar con él, empecé a aparecer en sus programas. Y pues él hace todo en inglés, es gringo. Y de ahí pues empecé yo. A los 3-4 meses él mismo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que empezar a hacer contenido más seguido en tu canal. Porque él se daba cuenta pues de que yo, como él maneja 3 canales, le costaba más trabajo ahondar más en los temas. Y a mí me gusta mucho ahondar en los temas, me gusta leer, me gusta informarme bien. Entonces dije, sí, tiene razón. Entonces empecé a hacer videos casi diario hago. Y depende de qué tema sea, ¿no? Porque si sale una noticia, porque yo crecí mucho en el ambiente de las breaking news, sobre todo en periodismo deportivo. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Entonces sale algo, yo lo saco rápido. Y esa inmediatez es lo que creo que me ha ayudado a ir creciendo poco a poco, a que el canal se dé a conocer más. Pero lo más importante creo que son las conexiones que he desarrollado, porque he platicado, por ejemplo, con el profesor Jeffrey Kripal, que es el profesor de filosofía y estudios religiosos de la Universidad de Rice, que él tiene los archivos de lo imposible ahí en la Universidad de Rice, que es un repositorio donde tienen investigaciones científicas, historias de contactados, ¿sabes quién es Whitley Strieber? Sí. Ok, todas las cartas que le mandaron a Whitley después de su libro, Ajá, en los 80s de Communion, esas las tiene Rice University en los archivos de lo imposible. Ellos tienen también el tema de su implante en la oreja, ¿no? Sí. Ok. Y yo, platicando con Jeffrey, lo estoy intentando convencer para meter el trabajo de Jacobo Greenberg en los archivos de lo imposible. Entre él y Alex Marín también, que también es muy amigo de él. ¿Alex Marín, el de deportes? No, Okay. El doctor Alex Gómez Marín es un doctor catalán, okay, físico teórico. Ya. Neurocientífico. Por supuesto, sí. Él. Y Alex y yo nos hicimos muy amigos, de hecho. Hemos tenido muy buena comunicación y muy bien, la verdad. Y sí, ¿qué más? Pues es que es súper interesante porque creo que podríamos ahondar en el tema por medio de Jacobo Greenberg, porque la comunidad de Podcast Paranormal, como ya les hemos hablado bastante, lo tienen como muy presente. Sí. Y quizá a otras personas no. O sea, el caso, creo que hemos tocado el tema de Communion y el tema de los implantes y bueno, la gente piensa que es una novela, cuando en realidad, o sea, sí, él es un novelista, pero esa novela como tal la describe porque es la experiencia vivida en carne propia. Sí. Que incluso comienza con esto. Esto va a ser difícil porque yo ya soy escritor. Sí. Pero esto es real. Y es no ficción, sí. Así es. Y con Whitley está muy curioso porque acaba de sacar un libro que se llama La Cuarta Mente, que él ya te habló de los visitantes, que así les dice él, ¿no? Uh-huh. Pero él ya te está hablando de que el ser humano tiene una capacidad extrasensorial que necesita despertar y que ha ido despertando a lo largo de estos años. Y él piensa que si despertamos esa capacidad, vamos a tener una manera más fácil de comunicarnos con los visitantes. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el trabajo de Jacobo está íntimamente relacionado con todo esto. Él fue, gracias a su trabajo y a lo que él ha escrito y a toda su historia, fue lo que me hizo meterme en los estudios de la conciencia y empezar a preguntar sobre lo que le pasó a él. Y yo creo que ahorita, dentro de las investigaciones sobre él, sobre su caso, yo creo que entre tu servidor e Ida Cuellar tenemos la mayor cantidad de información recabada. Y son cosas muy interesantes porque en la película de Ida Cuellar sobre Jacobo hay una foto muy, muy interesante donde sale Jacobo del lado derecho de la imagen y luego están dos de los ufólogos más famosos en la historia, que se llaman el doctor Jacques Vallée, que es francés. A él lo interpretaron en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y el otro se llama John Keel, que él es uno de los escritores más importantes de todo el fenómeno. Del lado derecho, del lado izquierdo de la imagen hasta el final, está un parapsicólogo que se llama Andrea Puharich. Ajá. Este señor, él dice haber sido contactado por los 9. Su historia está muy interesante, pero escabrosa, porque hay muchas cosas muy obscuras al respecto. Jacobo
está con ellos en esta foto, pero yo fui descubriendo más fotos de diferentes eventos en diferentes partes del mundo en los 80s, donde se juntaban personas de todas partes del mundo, fenomenólogos, a investigar estos casos, de cualquier tipo de fenómeno que te puedas imaginar. Y me di cuenta que estas conferencias en 1985 cumplieron 100 años de estar sucediendo. En 1985 llevaban 100 años haciendo este tipo de conferencias. Sí. Estudiando fenómenos alternos. De todo tipo. Fenómenos paranormales, el fenómeno ovni, todo tipo. Extrasensorial. 100 años tenían. 100 años. Sí. Y es muy secreto todo, porque he estado preguntándoles a muchos de ellos que todavía están vivos. Y hubo una ocasión en la que le pregunté a alguien que es muy cercano al doctor Hal Puthoff, porque él también es parte de todo esto. Y cuando le pregunté por Jacobo, su reacción fue muy interesante, como muy reactiva. Ajá. Y me dijo, no voy a estar entreteniendo teorías de conspiración, entonces no quiero hablar contigo. Y le dije, ok, pero yo no te dije que el doctor Hal Puthoff tenía que ver algo con la desaparición de Jacobo, solamente quiero preguntarle sobre Jacobo, porque sé que estuvieron juntos en estas conferencias. Entonces ya cuando vio que yo no estaba acusando a nadie de nada, como que le bajó y ya empezamos a platicar un poco más. Pero es difícil llegarle a ellos, sobre todo a Hal Puthoff, porque él todavía tiene contratos con el gobierno, que están corriendo todavía y está haciendo investigaciones con el gobierno. Entonces, cualquier cosa que yo le pregunte sobre este caso, me va a decir que no sabe, claro, aunque sepa. Pero, a ver, ¿nos puedes poner en contexto quién es? Hal Puthoff es un científico físico que es uno de los que inició el programa de Stargate en los años 70, junto con Russell Targ. La CIA, Estados Unidos. La CIA, Estados Unidos, en Stanford University. Sí. SRI, Stanford Research Institute. Todo surgió porque empezaron a llegarles telegramas de que los rusos estaban estudiando percepción extrasensorial. Y el gobierno dijo, no podemos quedarnos atrás, entonces tenemos que también investigar esto. Entonces así fue como nació Stargate. Y Stargate se supone que terminó en 1995. Y aquí hay una sincronía muy interesante. Cuando Jacobo desapareció en diciembre del 94. No se sabe qué le pasó todavía. 2 meses después, Andrea Puharich murió. Tuvo un accidente, se cayó, se golpeó la cabeza y falleció. Y como un mes después, Stargate cerró oficialmente. Oficialmente, entre comillas. Entre comillas. Entonces, de ahí es de donde yo estoy intentando hacer preguntas para saber qué es lo que pasó. Pero para mí lo más importante de Jacobo, sí quiero saber lo que le pasó, pero sé que si hago preguntas demasiado metiches, sé que probablemente hasta me pueda meter en problemas, porque por algo no quieren decir qué fue lo que le pasó, ¿no? Pero para mí lo más importante es su trabajo. Claro. Porque siento que tanto los estudios que hizo de todos los chamanes durante décadas, a todos los niños que entrenó para la visión extraocular y todo esto, se junta con lo que escribió sobre la teoría sintérgica. Y yo honestamente pienso, y hay un artículo científico que él realizó que no es peer review, pero sí lo terminaron, donde quería comprobar que nosotros estábamos conectados con entrelazamiento cuántico por medio de nuestras mentes. Y eso él lo quería comprobar científicamente. Cuando lo iba a hacer yéndose a la India por medio de tecnología satelital, ahí fue cuando desapareció. Así es. Entonces, mientras yo empecé a preguntar, durante el último año que he estado preguntando, yo le he estado preguntando a varios físicos que sé que estuvieron con él en aquellas conferencias. Y me han dicho diferentes versiones, ¿no? Pero todos están de acuerdo en que el trabajo de Jacobo era muy interesante y todos estaban muy curiosos de lo que él estaba haciendo. Cuando él llegaba a estas conferencias era como que ya llegó Jacobo. Es que esto me parece súper interesante, pero es muy grande, es muy extenso. Sí, es muy amplio. Entonces, solamente para que nos guiemos un poquito, ¿no? En el camino. Jacobo ya había hecho algunos experimentos acerca del entrelazamiento cuántico, pero específicamente no de 2 partículas, sino ya de un conjunto grande que se viene a reconocer como una conciencia. Tu mente, mi mente. Sí. Y lo hizo con su amigo, con la novia del amigo, porque en ese momento estaban enamorados y ese era el entrelazamiento cuántico. Los ponía a cada uno en una habitación Faraday, sí, para que no hubieran estímulos externos, radio, no había teléfono celular, pero digamos, ese tipo de cosas. Y además esta prueba de sonido. Entonces todo lo que pasa dentro de esta cámara Faraday solamente se queda en ese sitio y él les había puesto electrodos
y una luz enfrente que era como un flash, pero tú no sabías cuándo se iba a encender. Entonces cuando se enciende, inmediatamente tu cerebro tiene estos estímulos, están ellos en conjunto, se convencen de que uno es el otro, es el entrelazamiento cuántico entre dos personas que ya se conocían porque estaban enamoradas, los separa en las cámaras Faraday y avienta un estímulo solo a uno de ellos. Sin embargo, las dos mentes registran el estímulo porque están entrelazadas cuánticamente, Sí. pero el estímulo no viaja de una mente a la otra, sino que ocurre al mismo tiempo, como si fuera la misma mente. Ahí el entrelazamiento. Pero quería hacer esta prueba con una persona, ya no a metros una cámara de otra, sino a kilómetros de distancia. Miles de kilómetros. En la India, y el otro iba a estar en México, ¿cierto? Sí, en Ciudad de México, en la UNAM. En Ciudad de México, en la UNAM. Y es cuando desaparece. No quiero alimentar las teorías conspirativas porque hay muchas cosas detrás, pero tú te has metido hasta la cocina al respecto, no solamente de la desaparición, de que creo que es algo más humano al simple hecho de cuando se dice, no, es que descubrió cómo acceder a la otra realidad al artista. Pues para empezar no hay materia de ese lado, entonces no se podría. No te voy a hacer la pregunta de tú qué crees que le pasó, porque sería alimentar la teoría conspirativa. ¿Tú qué sabes al respecto de lo que hay alrededor, no solo de la desaparición de Jacobo Greenberg, sino de sus descubrimientos, de sus experimentos? Sí. En enero, Ajá. salió un señor que se llama Jake Barber platicando sobre un proyecto que se llama Skywatcher, donde ellos utilizan a personas que tienen, según él, poderes extrasensoriales, que les dice psiónicos, ¿no? Y que ellos utilizan un tipo de meditación para tratar de comunicarse con estos objetos y decirles que vengan. Uno de ellos se llama Jordan Josak, es uno de los psiónicos principales de ahí. Le hicieron una entrevista y él dijo que él era parte de un programa secreto donde entrenaban a psiónicos y que este programa tenía mucho tiempo que existía. Y dentro de las preguntas que yo le fui haciendo a estos físicos, entre ellos Jack Sarfati, entre ellos a gente amiga del doctor Hal Puthoff, no he platicado directamente con Puthoff, pero con gente que habla con él todos los días, ellos me insinuaron que este programa existe. Entonces, solamente haciendo conjeturas, si es que Jacobo no dejó de existir y si todavía está acá con nosotros, encaja muy bien todo el trabajo que hace él y a la gente que estuvo entrenando con este programa. ¿Tú crees que de alguna forma este gobierno, la CIA, con el proyecto de Stargate, dieron los primeros pasos para entender cómo funciona estas habilidades extrasensoriales de algunas personas, o quizá todos, pero que algunas personas lo entrenan o lo tienen este campo más abierto? Y sumado a la investigación de Jacobo Greenberg, cuando supuestamente cierran puertas, dejan de existir, en realidad se convierten en una organización ultra secreta, trabajando con varias metas, pero una de esas, lograr el contacto con seres inteligentes que no son del planeta Tierra. Hasta ahorita es conjetura todavía, porque la investigación sigue, pero los tiros van apuntando para allá, sí. Ok. ¿Qué te han dicho ellos al respecto de esto? Fíjate que han sido muy herméticos todavía, porque la verdad es que yo soy bien metiche. Como periodista creo que tienes que ser así. Claro. Entonces, trato de ser respetuoso siempre, pero sí hay veces en las que yo me doy cuenta que no me quieren decir todo realmente. Entonces trato de meterles una como jiribilla en la pregunta y ya es cuando me dicen, no, a ver, espérate, ahorita no puedo hablar. La ventaja que tengo es que hay gente dentro de estos programas, por ejemplo, la doctora Julia Mosbridge, que hace rato te platiqué de ella, que ella es parte del gobierno, tiene un doctorado y está realizando ejercicios y talleres de visión remota, de percepción extrasensorial de manera pública, y con ella se han podido entablar cierto tipo de conversaciones para saber si Stargate todavía sigue, nada más le cambiaron de nombre. De hecho, hoy nuestro amigo Alex la entrevistó, entonces él le va a preguntar sobre eso y voy a ver qué onda, a ver si pudieron platicar sobre eso. Pero ella podría decir si existe Stargate. El problema aquí, yo creo, es que hay mucha clasificación todavía. Entonces, yo sí siento que, por ejemplo, cuando ya estás hablando de ciencia nueva, creo que ya están hablando más abiertamente sobre estos temas dentro de la comunidad científica porque alguien ya se encontró algo. Alguien ya
dio en el clavo con algo. No sé si fueron los chinos, no sé si fueron los rusos o los mismos americanos, pero ya se está hablando más abiertamente de cosas como manipulación del espacio-tiempo, comunicación más rápida de la luz, y hay varios pláticas y podcasts. A mí me invitaron a una plática el año pasado, en noviembre, que duró 9 horas, donde gente de la NASA activa ya está hablando de estos temas. Ya están hablando de que hay un semiconductor nuevo que te da la capacidad para poder comunicarte instantáneamente de un lugar a otro así. Por medio del entrelazamiento cuántico. Sí. Supongo. Ya el hecho de que están hablando más abiertamente de temas así, tan de ciencia, que dices, esto no puede ser real, eso me da más motivación para seguir haciendo preguntas sobre Jacobo, porque el doctor Dean Radin, por ejemplo, él conoció a Jacobo personalmente. Ajá. Y él es el del Instituto de Ciencias Noéticas, creo que es el director. Él habla de los mismos temas de Jacobo, exactamente de los mismos, nada más que cuando llega el momento de hablar de Jacobo, como que... Lo que pasa es que de alguna forma Jacobo fue la filtración de la información, ¿no? Sí. No les gusta tocar ese tema. Sí. Y yo creo que también por la manera en la que desapareció, como que dicen, no quiero tocar eso porque fue muy controversial, y está difícil, no te lo puedo negar, pero no le voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir preguntando. Claro, aunque tenga esa mancha de la conspiración ahí. Sí, y hay que hacerlo con mucho tacto también, porque por ejemplo en diciembre, y esto me dio una buena pauta para darme cuenta de que el trabajo que estoy haciendo sí lo están valorando. Ajá. El mismo Alex, para el aniversario de 30 años de Jacobo, me invitó para platicar en un evento donde estuvieron su hija, su ex esposa y mucha gente que convivió con él personalmente. Y eso me dio mucha confianza para continuar, porque si no lastimé la sensibilidad de su familia todavía, porque saben lo que estoy haciendo, eso quiere decir que probablemente aprueben de que esté investigando yo sobre este caso. Creo que la manera en la que lo estás haciendo, creo que eres de los pocos o quizá el único hablando de este tema que lo está viendo quizá no desde la parte humana de la desaparición del crimen probable, de la conspiración, etcétera, que es lo que llama mucho la atención del caso, sino lo que considero que debiera ser el eje central, que es la investigación. Para mí, más allá de la conspiración de la desaparición de Jacobo, esta investigación y cómo lo lleva a cabo por medio de su teoría sintérgica y cómo lo entrelaza con esa realidad extraña, esos fenómenos, por ejemplo, de los chamanes, me parece que eso es más interesante que el seguirle la pista a un crimen. Y en 2022, por ejemplo, dieron un premio Nobel por entrelazamiento cuántico de partículas. Exactamente. No tienes idea de lo molesto que me puse cuando me enteré y que el nombre de Jacobo ni siquiera figure dentro de esos nombres, porque para mí él, en el 94, dio un paso gigantesco en esa investigación, pero no se le permitió ser parte de ese grupo de personas por la naturaleza de la investigación, porque Jacobo estaba en medio, estaba entre el mundo del chamanismo y el mundo de los científicos, y nunca supo definir exactamente dónde estaba ubicado, porque estaba entre los dos. Entonces, de un lado lo juzgaban, porque a veces era demasiado pragmático, demasiado dogmático en muchas cosas, luego se le fue quitando, y del lado de la ciencia lo juzgaron también cuando empezó a investigar más todos estos casos, cuando conoció a Pachita, todo esto. Entonces, para mí, lo que quiero y lo que me interesa más es que se le reconozca a nivel internacional el trabajo que hizo. Claro. Porque en Latinoamérica todo el mundo lo conoce, sabe quién es. Unos lo juzgan también porque todos estos temas de que la gente muy tontamente, disculpa, dice que es New Age y que no hay que ponerle atención y todo este pedo. Eso para mí indica que una persona actúa o hace ese tipo de comentarios sin saber y con un poco de miedo también, porque no son temas fáciles. Algo que sí me parece importante mencionar es que yo estoy convencido de que el trabajo de Jacobo es real porque yo he experimentado cosas relacionadas con eso. Desgraciadamente, la manera en la que las experimenté carecen credibilidad
en el sentido de que yo las experimenté utilizando sustancias. Ujú. Pero son cosas que había testigos ahí y que una de esas personas no me habla ahorita porque se asustó por lo que experimenté. A ver, yo quiero conocer esa historia. Solamente quisiera apuntar algo, Sí, pero vamos a ir directo a esa historia. sí. Creo yo que Jacobo tenía una función muy importante y no era la de lo que evidentemente el gremio científico quería. Tú me tienes que convencer a mí, porque yo hablo por la ciencia. Y si tú no me convences a mí, y si tú no haces los méritos conmigo, y si tú no te inclinas ante mí, y si no besas este pie, pues entonces tu nombre no va a pasar a la historia. Y Jacobo, al estar trabajando meramente desde el punto de vista científico, donde se confunde con el New Age, creo que al comprender a estas personas, a estas chamanas y chamanes, creo que comprendió que hay que despojarnos un poquito, o sea, totalmente del ego, porque no hay un avance de ningún tipo si el ego nos impide el crecimiento. Entonces creo que por eso tenía la oportunidad de documentar bajo el método científico lo que hacía Pachita y lo que hacían muchos otros chamanes y chamanas que investigó, y él conscientemente decidió no hacerlo porque pensó que iba a tener el tiempo de demostrarlo cuando lo había traducido en los términos científicos, pero lamentablemente no tuvo el tiempo y por eso su nombre no pasó a la historia de la manera en la que había pasado. Pero me parece correcto la manera en la que muchas personas, no solamente mexicanos y mexicanas, muchas personas están observando esto y están dejando de lado el estigma diseñado para la gente muy corta de visión, y que pues qué bueno que existan porque son los que lamentablemente pues son los que pagan los impuestos de los políticos y bueno, la estructura social. Entonces les interesa que estén ahí dormiditos y existen. Donde dicen, no, es que Jacob Greenberg New Age. Sí, hermano, nunca has leído un libro de él, me queda clarísimo. Sí. Pero está bien, qué bueno que existas, porque si todos estuviéramos de un lado, pues se cae el mundo, ¿no? Se necesita la contraparte. Está bien. Sí. Esos obstáculos en el camino son los que a ti te alimentan para decir, yo voy hacia adelante, yo voy hacia adelante, yo voy hacia adelante. Tengo que esquivar todos estos obstáculos hasta llegar a este punto. Se lo debemos a Jacobo Greenberg. Pues sí, así es como debe funcionar. Ahora, ese es mi punto de vista. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto que pasó? Que hubo testigos, aunque otra vez, como en el caso de Jacobo, quizá no lo podemos colocar en el método científico. No, porque si bien hay maneras de llegar a estos estados de conciencia de una manera natural, yo creo que en mi caso yo hice trampa porque no fue de una manera natural, ¿sabes? Entonces, pues no trampa, ¿no? Pero sí, un atajo. Un atajillo. Sí. Fue un 14 de febrero del 2006. Yo acabo de llegar a Guadalajara a estudiar mi carrera. Ajá. Y apenas estaba empezando a experimentar con algunas cosas, sustancias, ¿no? Y ese día, con dos amigos que había conocido ya ahí, decidimos irnos de viaje mental y estuvimos ahí en mi departamento toda la noche. Y llegó un punto de la noche en el que llegamos a un cierto estado de conciencia en el que estábamos platicando, estábamos riéndonos, estábamos conversando, pero nos dimos cuenta de que ya no estábamos abriendo la boca y estábamos escuchando la voz del otro, y éramos 3 personas. Ok. Y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, empezamos a llorar porque no creíamos que estaba pasando, y seguimos haciéndolo durante toda la noche, pero sabíamos que si nos dormíamos iba a desaparecer, y fue lo que pasó. Y después de muchos años les he vuelto a preguntar a ellos dos, una chica y un chico, y sí me dicen, sí, güey, sí pasó, no es tu imaginación. Y no sabemos, desde ese día que pasó no sabemos cómo sucedió, no sé cómo decirle, la gente le dice telepatía, pero yo escuché la voz de alguien más que estábamos platicando sin mover la boca, y cuando escuchaba la voz sentía un escalofrío que me salía desde aquí de abajo de la espalda hasta aquí, cada que escuchaba la voz, y se escuchaba. Y era como que, y ya cuando te acostumbras ya se va quitando lo del escalofrío, pero sí se siente todo el tiempo. ¿Y las conversaciones eran complejas? Estábamos contando chistes. Era una plática normal.
pero estábamos a un nivel ya de, yo creo que es, Jacobo le decía correlación interhemisférica, que es donde ya están a un nivel donde ya están demasiado conectados. Entonces, yo lo comparo mucho con la conexión que tienen los gemelos. Que es una conexión que es así, o sea, terminan las oraciones uno del otro, se siente así, es así. Pues sí, es un entrelazamiento cuántico, pero que en ese momento se generó por medio de la sustancia. Sí. Permitió que esas tres conciencias formaran una sola. Sí. Ahora, por ejemplo, esta es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes. La gente piensa que el hecho de que por uno u otro método se genere esta telepatía, es que no es exactamente eso, porque telepatía es exactamente el concepto que ellos nos han colocado para tenerle miedo a la telepatía misma. Yo voy a poder leer todos tus pensamientos y no es así. Tú puedes escuchar mi envío de información, ¿cierto? Sí. Sin tener que hacer uso de la boca. Pero solamente mi envío de información. No puedes tener acceso a mis memorias. No. ¿Cierto? Nada más es el puro envío, sí. Esa es otra cosa. Sí, eso es diferente. Y eso ya acaba de salir el año pasado un podcast que estamos platicando hace rato. Coméntamelo. Que me confirmó todo lo que he estado pensando y te lo juro, yo duré muchos años pensando que yo estaba ya loco. Porque lo pensaba, decía, era parte de mi viaje, no pasó. Pero ya después cuando empecé a investigar y cuando me di cuenta de Jacobo, dije, entonces esto es cierto, es real. El año pasado salió un podcast nuevo de una documentarista que se llama Kai Dickens. Ella empezó a estudiar e investigar una doctora muy famosa que se llama Diane Hennessy Powell, que en los 90s ella estaba estudiando a los savants, les dicen, que son como gente que tiene capacidades especiales para, por ejemplo, hablar varios idiomas, tocar un instrumento fácilmente, todo esto. Que mucha gente dice que tienen acceso al colectivo subconsciente de Carl Jung dentro de su literatura. La doctora estaba investigando a estas personas y se dio cuenta que los niños o personas autistas no verbales tenían ciertas capacidades que eran difíciles de entender en ese tiempo. Estamos hablando de los 90s. Entonces, cuando ella sacó su libro que se llama The ESP Enigma, hubo familias de padres de niños autistas no verbales que le empezaron a mandar cartas y a decirle, doctora, yo estoy convencido de que mi hijo me puede leer la mente y mi hijo es autista no verbal. Y la doctora al principio decía, esto no puede ser, pero le empezaron a llegar demasiadas cartas y se dio cuenta de que hay comunidades en todas partes del mundo de padres de niños autistas no verbales que están convencidos de que sus hijos les pueden leer la mente, que pueden ver lo que ellos ven, que pueden escuchar lo que ellos piensan. Y ella dijo, pues tengo que investigarlo. Lo empezó a investigar, le quitaron la licencia por estar investigando eso y se tardó un rato, pero se la regresaron porque se dieron cuenta de lo que estaba estudiando si era verídico, si era real. Entonces Kai Dickens conoce a Diane Hennessy Powell y se ponen de acuerdo para realizar este podcast que se llama The Telepathy Tapes, las cintas de la telepatía. Y ahí hacen estudios de cada uno de los casos que se les hicieron más importantes de estos niños autistas no verbales y se dieron cuenta que todos estos niños tienen diferentes lugares que les dicen la colina. Hay diferentes colinas que son lugares en otro plano, es como te lo puedo describir, en el que ellos, sin importar dónde están en todas partes del mundo, conviven ahí, platican ahí y se conocen ahí. Y estos niños. Sí, y la doctora y también Kai se dieron cuenta de que esto era real porque niños que nunca se habían visto, nunca se habían conocido en persona, sabían cosas del otro que estaba en Turquía, uno de Estados Unidos y otro de Turquía. Y con los maestros, por ejemplo, los maestros también se dieron cuenta de esto, de que estos niños en las clases les podían leer la mente. Entonces los maestros se empezaron a introducir en las dinámicas de los niños y los maestros ya podían escuchar la voz del niño y el niño puede escuchar la voz del maestro así telepáticamente. Oye, a ver. Quiero hacer una pregunta, pero necesito que estemos como todos bien en sintonía de lo mismo. ¿Quiere decir esto que en este caso en específico, que es
niños y niñas que tienen autismo no verbal. Sí. Estas personas, estos niños, llegan a tener la capacidad psiónica o psíquica de leer la mente de los cercanos, de sus papás, etcétera, por necesidades de comunicación, Sí. principalmente. Por otro lado, ellos acceden a este sitio no físico, que no está en las 3 axis, que no está señalable en un lugar, como cuando hablamos del espíritu, de la conciencia, que no radica en nuestro cerebro, sino que existe, mas no es física, etérea. Y ahí suben y bajan información, es decir, intercambian sin importar el idioma, porque es una comunicación telepática de la conciencia, no del cerebro. Y por eso pueden saber cosas del uno del otro. Pero si ellos pueden leer la mente de los maestros, es decir, el intercambio de información, como lo dijimos en un principio, en tu experiencia, lo que te pasó, o de sus padres, significa entonces que todos los seres humanos estaríamos en esa red de información e intercambio de información, pero nosotros no sabemos que también somos parte de ese acceso a la información, pero ellos sí, por una necesidad de comunicación. Sí, y yo lo comparo mucho con un cómic que me gusta mucho, que es el de Daredevil. Uh-huh. Daredevil, la historia es de que él se hizo ciego cuando estaba muy chiquito y desarrolló todos sus otros sentidos de una manera espectacular. Para mí es lo mismo. Un niño autista no verbal tiene muchas limitaciones, tanto físicas como verbales, pero lo contrapone con estas otras capacidades. Y por eso ellos tienen esa parte más desarrollada. Pero eso no quiere decir que nosotros, que somos más, si somos verbales y podemos socializar y todo eso, no quiere decir que no la tenemos. Claro. Nada más no la tenemos desarrollada. Es la única diferencia. No la tenemos desarrollada. Y por ejemplo, ¿tú crees que esto de lo que hablaba Jacobo Greenberg, de la latiz, sería como la capa externa de ese lugar? No lo sé. Es probable. Es que es difícil saber identificar bien si es la latiz o si es la red neuronal. Porque ya ves que... Sería la red ya ves que neuronal. interactúan. Sí, claro. Ajá. Sí. Entonces yo creo que es la red neuronal y la latiz es lo que es la realidad que está ahí. Que nosotros podemos... sí, como que le decía la pre-realidad, ¿no? Cambiar a nuestro antojo, ¿no? Sí. Dependiendo de cómo interactuemos con ella. Yo creo que es la red neuronal. Ahí es donde están los niños hablando, ahí es donde están las colinas, ahí es donde está todo. Así les dicen las colinas. Las colinas. Yo escuché algo muy raro en lo que decía Jake Barber, regresando a ese tema, de los psiónicos, que vendría siendo la capacidad psiónica, vendría siendo en parte esta capacidad que tienen estos niños y niñas autistas, sí, no verbales, ¿cierto? Sí. Dijo que hacían un círculo de meditación, que digamos la meditación es la manera... una forma de decirle a este proceso en el cual van a acceder a esa colina. Uh-huh. Dijo que había niños de 8 años, ¿cierto? Es que ahí es donde se pone más dark. A ver. Todo el problema. Y es donde justamente ahorita mi investigación de Skywatcher está. Porque tengo que retroceder un poco. Adelante. En el 2023 salió un señor que se llama Michael Herrera en una de las conferencias del doctor Stephen Greer, platicando de un encuentro que tuvo él cuando hubo un terremoto en Indonesia. Ajá. En el 2009. Fueron a dar ayuda humanitaria y él y otra persona que iba también, ellos son Marines, se toparon con un objeto grandísimo, hexagonal, negro, color mate, que estaba flotando, y vieron que había unos contenedores abajo donde había gente que estaba entrando. Entonces él contó la experiencia y Jake Barber estaba ahí cuando la contó en el 2023. Pero Jake Barber contó en una entrevista con Jesse Michaels en American Alchemy que él, cuando fue a esa conferencia a escuchar no fue a escuchar a Michael Herrera, fue a intentar sabotear toda la operación de Stephen Greer, porque él era parte de los malos. Claro, del gobierno que paga. Cuando escuchó a Michael Herrera, le cambió la perspectiva, porque se dio cuenta de que Michael Herrera se sentía muy solo y estaba desesperado porque él había experimentado eso, él había visto eso. Y el vato dijo, no, tengo que ayudarlo. Entonces
Eso es lo que cuenta él, ¿no? Porque como es del gobierno también, pues A te ver, queda la duda. Dices, ¿lo está contando para quedar bien o realmente pasó? y aparte ¿Sabes? como que cambia un poquito la motivación que en un principio contó que tiene que ver con el huevo, bueno, el huevo, la nave en forma de huevo. Quisiera que retomáramos esto. A ver, Michael Herrera, como doctor, sí, es doctor, ¿cierto? No, es Marín. Marín, perdón. Sí. Va a ayudar en ese terremoto en Indonesia en el año 2009. Sí. Cuando llega al lugar de la catástrofe, Sí. observa esta nave de forma hexagonal que está por encima, supongo que de algún lugar muy afectado. ¿Qué es lo que observó en la parte baja? Él vio unos contenedores. Contenedores. Donde estaba gente entrando. Personas, humanos, Personas. tú y yo. Ajá. Ajá. Y él al principio, todo esto se tergiversó mucho porque al principio se empezó a hablar de que se utilizaban para tráfico de humanos y cosas muy serias. Ajá. Pero ya después Jake Barber explicó que estos contenedores se utilizaban iban a los lugares donde había desastres naturales y a las personas que estaban ahí afectadas ya las tenían ubicadas por tener capacidades extrasensoriales, no sé cómo. Uh-huh. Ya las tenían ubicadas, iban a esos lugares y les proponían trabajo para trabajar en este programa secreto de psiónicos. Uh-huh. Eso es lo que Jake Barber explica, que es lo que realmente era. Con Michael Herrera se confundió todo y dijeron que era de humanos y todo esto, y ya después dijeron que no era cierto eso. Pero la gente entraba por voluntad propia en estos les contenedores. les ofrecían trabajo, les decían, oye, sabemos que tienes estas capacidades, tenemos este trabajo para ti, ¿te interesa? Sí. Y si no, no. Yeah. Pero, ¿y si decía sí? ¿Te ibas con ellos? Te subían a este contenedor y ese contenedor subía a la nave. Y te ibas con ellos. Pero la nave es del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dice Michael Herrera. Y ese es uno de los debates más fuertes que hay, porque hay gente que piensa que los objetos son meramente no de aquí. Uh-huh. Pero también hay una historia muy larga desde los años 60 donde dicen que hay científicos como Thomas Townsend Brown o incluso Nikola Tesla mucho antes que ya estaban experimentando con energía libre, con todas estas cosas, ¿no? Entonces hay gente que piensa que el gobierno de Estados Unidos, desde las naves de Roswell, incluso antes Magenta de 1933, lograron replicar la tecnología y que estas naves, hay unas que son del gobierno y otras que sí son anómalas completamente. Este es un debate que yo hasta ahorita no sé para dónde inclinarme, pero sí hay mucho humo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sí hay para investigar y para intentarte meter en el agujero, pero es un poco peligroso en el sentido de que te puedes hacer enemigos muy rápido si te pones a hacer preguntas demasiado específicas. Así es, si tienes la mala suerte de atinarle, ¿no? Y, sí. en tu conjetura descubres así una pequeña hebra de la verdad y sí. se te ocurre tirar de esa. No, te metes en un problemón. Sí, igual y desapareces como Jacobo, ¿no? Uh-huh. Como lo que estábamos hablando. Sí. A ver, pero entonces, dice Jake Barber, ¿tú has hablado con él? Sí, platico a veces con él en mensajes directos. Uh-huh. Él comenta entonces que él estuvo en esa conferencia porque querían sabotearla. Sí, esto es público, no lo hemos platicado en privado, claro. Él lo dijo en público. Él dijo que él tenía la intención de sabotear al doctor Stephen Greer y toda la información porque él era parte de la gente que quería mantener el secreto. Entonces, cuando él llegó a la conferencia, vio el testimonio de Michael Herrera y ahí fue donde él dice que él cambió de opinión y que decidió ayudar a Michael Herrera y ayudar a la gente que quiere sacar esto a la luz. Esto fue durante el Disclosure Project 2.0, ¿cierto? Sí, en 2023. 2023, sí. Así es. Hace 2 años. Ok. Sí. Y entonces sale en el 2025 Jake Barber diciendo que este grupo de psiónicos logran seducir, logran influenciar al objeto extraterrestre, al vehículo, lo que sea, para descender y permitir que ellos, el gobierno de los Estados Unidos, recupere estas naves una vez que ya están como estacionadas por medio de este grupo de psiónicos, que incluso hay niños ahí. Sí. Pero él siente conmovido cuando se acerca demasiado a uno de estos objetos y que siente una energía tremendamente amorosa, como si fuera la energía de Dios, pero en femenino. Sí. Y entonces cambia totalmente. Sí. Pero él ya venía cambiando entonces, según esta historia del 2023, él ya venía como dudando acerca de lo que estaban haciendo, si era para un beneficio en común
o si más bien era para el beneficio exclusivo de un grupo muy selecto de personas y ellos solamente son una herramienta para el daño a la especie humana, ¿cierto? Sí. Y Jake dice que él se considera las puntas de los dedos de una mano. Por ejemplo, David Grush, él dice que él es el hombro, pero Jake Barber es las puntas de los dedos porque él es el que estaba recogiendo estos objetos. Pero de aquí, de la punta de la mano al hombro, él no sabe nada porque él solamente está en esta parte donde estaba recogiendo. Entonces él mismo te dice, yo no sé exactamente qué son esas cosas. Lo que sé es lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era recoger estas cosas. Y lo que él sintió con una de estas naves, curiosamente, ese día que salió él, yo me sentí muy identificado con ese sentimiento porque yo tuve una experiencia cercana a la muerte en 2014 yo. Okay. Y mucho de ese sentir, yo lo sentí cuando me pasó eso, porque yo no perdí la conciencia, pero sí me dieron ataques y estuvo horrible. Mi mamá me salvó la vida, de hecho. Si no hubiera estado ella, me hubiera muerto. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Abuso de sustancias. Ok. Sí. En el 2014. 2014, diciembre del 2014. Y te salvó. Sí, y cuando ella me estaba haciendo unos como ejercicios de respiración para poder mantenerme ahí, para no perder la conciencia. Y cuando me estaba haciendo esos ejercicios, ella me gritaba, me decía, respira, continúa, no te rindas. Y yo en ese momento hablé con algo, pedí que me diera oportunidad de continuar. Pues sigo aquí. Siento que ese día una parte de mí sí se murió. Y mi perspectiva de muchas cosas cambió mucho de una manera positiva. Ahí fue cuando me alejé de las sustancias, incluso hasta dejé de fumar cigarro, que no he tocado uno desde entonces. Y sí te cambia mucho. Y cuando le pasó eso a Jake, yo sentí esa energía igual como él la describió, la sentí así. Y estuvo bien chistoso porque me fui a dormir después de que Jake habló públicamente. Y a las 3 de la mañana me desperté con una sensación en todo el cuerpo como de electricidad bien rara. Y me metí a mi Discord, donde tengo amigos así del podcast, y les pregunté que si sentían algo así o si habían sentido algo así, porque sentí que algo me despertó con electricidad en todo mi cuerpo. Y estuve un rato así en la cama, hecho bolitas, sintiendo. Me fui al Discord, pregunté, y para mi sorpresa mucha gente sintió lo mismo. Hice un video y todo del podcast y me dijeron, sí, me pasó lo mismo. Yo también me desperté y no sé por qué. No sé qué fue lo que dijo Jake o qué efecto tuvo eso que dijo Jake, que tuvo un efecto en muchísima gente que lo vio contar su testimonio. ¿Sabes qué? Yo no sé si todo lo que ha dicho es real. No lo sé. No sé hasta qué punto es un sistema de control. Yo estoy igual que tú. Pero lo que sí sé es que justo ese momento en el que se convierte en algo muy emotivo, personal, el simple hecho de estar cerca y de sentir eso, yo también sé que estaba diciendo la verdad y lo descubrí justo acá yo de regresar de Egipto y pasé por una experiencia donde, que lo he contado, había un ser y este ser irradiaba tanto amor, eso es lo que podría decir, tanto que estar a una distancia, está un poquito más lejos de lo que estás tú ahorita. Cuando terminó el encuentro, yo sentía ganas de brincar y agitar las manos y las piernas. No podía contener en mi cuerpo físicamente. Es como electricidad, ¿no? Sí, bro. Está bien cabrón. Por eso ahorita que lo estás diciendo, y lo de Jake y de un montón de otras personas que he visto en entrevistas, justo cuando llegan a ese momento que incluso les es difícil como el traducirlo en palabras humanas, es muy difícil, me doy cuenta de que dice la verdad y creo que sí, quizá incluso estaba seleccionado para ese cambio, pero dijiste que había algo muy oscuro al respecto porque había niños, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque es aquí donde no sabemos de quién son esos niños, para empezar. Lo que he podido descubrir es que muchos de esos niños son hijos de científicos y de gente de las empresas aeroespaciales que le dieron oportunidad a los niños para ser parte de esos programas. Y yo ya converso con un par de ellos. Son gente muy inteligente, gente que tiene doctorados y cosas así, que ya están un poquito de mi edad, un poquito más grandes.
y que sí tuvieron una vida paralela a la de nosotros, muy, muy diferente, que crecieron conociendo cosas que nosotros consideramos ciencia ficción durante muchos años. Y donde se pone oscuro es ahí, precisamente, porque hay muchos temas de tráfico, ya tú sabes, de todo esto, que es donde dices, sí, ok, o sea, hay niños, pero ¿qué más, güey? ¿De quién son los niños? ¿Qué estuvieron haciendo con esos niños? Digo que se pone dark porque también sigo pensando a Jacobo. Siempre me voy a Jacobo porque él también entrenaba niños. Sí. Si no sé si te acuerdas en el documental cuando hablan de eso, que él cuando estaba entrenando a los niños a desarrollarles estos sentidos de la visión extraocular, Tere Valle fue la que contó que estos niños, muchos de ellos, contaron que estaban empezando a ver entidades y que los asustó y ya no quisieron seguir haciéndolo. Entonces, imagínate una experiencia así de traumática a esa edad. Para mí eso es abuso infantil, honestamente. Entonces, meter niños a este tipo de programas, introducirlos a este tipo de cosas y este tipo de experiencias a una edad tan temprana, ahí es donde se pone dark. Ok, yo amistosamente difiero. Y quiero explicarme. Sí. Si me lo permites, quiero explicarme. No para tratar de convencerte, porque yo no tengo hijos. Entonces, lo voy a hacer desde el punto de vista de que soy un ser humano y que también fui un niño, ¿no? Cuando yo era pequeño, hacíamos un juego en casa. Colocábamos 5 o 10 cartas, donde es una baraja normal con la que juegas póker. Y tú sabes que, aunque tiene diversas figuras y letras, solo son 2 colores. O es rojo o es negro. Entonces colocabas, o sea, tú seleccionabas 9 cartas o 4 cartas de color negro y una sola que fuera muy icónica, como por ejemplo un as de diamantes, que es muy icónica la carta y es de color roja. Y entonces se la mostrabas a la persona que estaba enfrente. Esto lo hacía mi mamá conmigo. Mira, solamente hay un as que es la carta roja. Yo podía cerrar los ojos, voltearme o, de plano, meterme en el baño, cerraba la puerta y cuando yo me decía ya, yo salía, observaba las cartas. Pero desde que yo salía, antes de sentarme, yo ya sabía cuál era el as, que estaba boca abajo, evidentemente escondido. No necesitaba llegar, conectarme, etc. La primera intuición siempre era la correcta. Siempre fue la correcta. De adulto es difícil hacerlo, por una razón. Uno dice, no, pero es que te estás metiendo con la vida de los niños. ¿Y no hace eso la sociedad? Ah, no, sí. ¿No hace eso cuando somos injustos y les damos educación de cosas que sabemos que son falsas, que están en los libros de texto? Cuando les metemos a la de por fuerza una religión, un partido de fútbol, un cuestionamiento incluso político, todos los días. Y además, que creo yo que es el más grande. Cuando uno es pequeño y todavía no se ha enterado de toda esta situación, sus capacidades psíquicas y psiónicas están completamente abiertas. Sí, a flor de piel. La gente que dice, es que está viendo fantasmas, hay que cerrar el tercer ojo. Una de dos. Si son personas que conscientemente saben lo que es, lo que están haciendo es un daño y lo saben y están cobrando por eso. Y 2, que no sería mejor enseñarle a los adultos a recordar, a entender o a ver, escuchar, sentir esto que está a nuestro alrededor. Claro que no vas a poner a tu hijo a trabajar para unos funcionarios de Estados Unidos para traer ovnis. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tu hijo o hija tiene la capacidad de comunicarse y le da miedo porque ve fantasmas, explícale qué es lo que está viendo. Si hay cosas que dan miedo, claro que hay cosas que dan miedo, pero también en su escuela, también en la calle, también en casa. Sí, el problema con eso para mí es que ya hemos establecido en la plática anterior que tuvimos que el fenómeno no sabemos qué es exactamente. Así es. Sí hay experiencias muy positivas como lo que le pasó a Jake Barber o como lo que yo tuve en la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay Jim Semivan, que es de la CIA. Su experiencia fue muy negativa. Entonces, yo no mandaría a un niño a este tipo de experiencias sin yo saber exactamente qué es eso, porque no sabemos si esta entidad qué intenciones tiene, ¿sabes? O sea, claro. Y no sabemos qué es realmente. Sabemos que es una entidad, de acuerdo, pero no sabemos cuántas hay, de dónde vienen, ¿sabes? Entonces, no sabemos si ellos tienen el mismo concepto que nosotros de lo que es bien o mal, que no creo, honestamente, pero el pedo es
No sabemos. Claro, no los mandas a que trabajen en una organización de Sí, ese tipo. Sí. Pero también hay muchos peligros en Internet y no por eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay muchos peligros en Internet, no vas a permitir que tu hijo o hija de 6 años pues haga lo que quiera en Internet. Le puedes retirar el dispositivo y colocarle candados, ¿cierto? Sí. Puedes estar al pendiente, pero no vas a tomar la decisión de sacarle los ojos. Sí, y el problema es que los papás no están educados para eso. Por eso está difícil. Por eso Eso. empezar con los adultos. Eso. Sí. Exacto. Para empezar tenemos que aceptar que esta realidad existe. O sea, es así. Ahí está Jacobo Greenberg, ahí están todos estos estudios, es un montón. Es demasiada información como para decir, es que no tenemos evidencia. No, sí hay un montón, chorros. No, hay un chingo. Chorros. Como adultos tenemos que ser responsables de esa parte. Pero sí es muy oscuro el hecho de que utilicen niños para traer cosas que no son humanas. Pero además te dijeron que no es necesario tener a ciónicos, ¿cierto? Sí, tienen un sistema que se llama el silbato de perro, dog whistle, que es un sistema a base de frecuencias que utilizan para atraerlos, y Jake Barber dice que tiene 100% de efectividad. Y esto para mí es súper importante porque lo puedo comparar con lo que está haciendo Elon Musk con los Neuralink. Él ya patentó la telepatía como patente, pero él lo va a hacer de manera artificial. Y como tiene mucha más capacidad artificialmente, porque da mejores resultados, esto va a provocar inevitablemente que nosotros, que tenemos también esas capacidades, no entreguemos los mismos resultados que una máquina. Y es lo mismo que está pasando con este silbato de perro. También tienen a los ciónicos, pero tienen el silbato de perro que funciona siempre. Los ciónicos no siempre funcionan. Los ciónicos, como es una capacidad que apenas estamos empezando a explorar, la efectividad no es como del 70%, a veces 50%, no es tan efectivo. Entonces, para mí, eso representa un problema, porque la idea es explorar más las capacidades que tenemos. Claro. No tratarlas de hacer a un lado para utilizar la máquina, ¿sabes? Exacto. Y eso es lo que a mí me preocupa. Si ya sabemos que sí, la visión remota existe, la percepción extrasensorial existe, necesitamos explorar más eso en lugar de hacer más tecnología, ¿sabes? Porque me acuerdo mucho del caso de Zimbabue, de los niños. ¿Te acuerdas? Sí. El mensaje que les dieron. Sí. Que les dijeron, estás dependiendo demasiado de la tecnología, nos vamos a ir al carajo, y no hemos hecho caso. Y está pasando lo mismo con esto. Pues tú ponías el ejemplo, por ejemplo, en este cómic, ¿no? En Daredevil, que pierde la visión y entonces sus otros sentidos se potencian. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Tenemos estas capacidades ciónicas, capacidades físicas, etcétera. Pero hoy en día, en lugar de contratar el trabajo de un ilustrador, le pedimos a la inteligencia artificial que ilustre por nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todos tienen acceso exactamente a la misma capacidad de ilustración. Y el ilustrador pierde la motivación. Y el ilustrador es el único o la única que puede vencer a la máquina. Sí. Pero ya perdió motivación. Físicamente eso nos va a pasar. Nosotros tenemos físicamente la capacidad de poder, tú lo experimentaste, de poder comunicarnos, si le quieren decir de forma telepática, digámosle de forma telepática, de forma psíquica. Tenemos la capacidad de comunicarnos y es una comunicación mucho mejor, aunque no funcione en un 100% de los casos. Es una comunicación mucho mejor que lo que va a lograr el supervillano de la vida real, Elon Musk. ¿Por qué? Porque lo que él va a hacer es lo que nosotros podemos hacer físicamente, como hablar, imágenes, sonidos, etcétera, los va a enviar de un receptor a otro. Pero la telepatía puede enviar literalmente memorias con emociones incluidas, con conceptos abstractos que una computadora no puede comprender. Quizá no funcione en el 100% de los casos, pero todavía no lo puede comprender. Porque... Todavía. Pero ¿qué están diciendo estos seres? Cuidado. Sí. Y tienen diciéndonos décadas ya. Sí. ¿Te dijeron algo más? ¿Quiénes? Jake Barber, alguno de estos científicos. Pues he estado platicando con... Bueno, es que hay un tema un poco escabroso por ahí. A ver. Porque la investigación que está haciendo el doctor Gary Nolan con el putamen caudado dentro del cerebro, esto para mí es el tema central de todo. A ver.
Gary Nolan y Kit Green, que son doctores. Nolan es el inmunólogo uno de los más famosos de todo el mundo, ya todo el mundo lo conoce. Kit Green es un poco más reservado, no le gusta estar tanto en público. Ellos, a Gary Nolan le llegaron gente de una agencia con casos de personas que tenían problemas anómalos, le dicen, problemas de salud anómalos. El doctor Gary Nolan hizo un estudio de todas las personas que le mandaron y se dio cuenta que el 70-80% eran por algo no anómalo, que estaban sufriendo eso. Claro. Pero el 20% sí eran personas que todas decían, tuve contacto con un objeto, tuve contacto con esto. Entonces él les empezó a hacer tomografías del cerebro y dentro de los estudios se dio cuenta que en el centro del cerebro, donde está el putamen caudado, había un pedazo de tejido nuevo que no debería de existir, según él. Y dijo, esto puede ser cáncer. Entonces empezó a hacer mayores investigaciones y se dio cuenta que era tejido vivo. Y se dio cuenta que las personas que tenían estos contactos desarrollaban ese tejido dentro del cerebro. Y esa parte del cerebro precisamente tiene que ver con la intuición. Es lo que nos ayuda a tener intuición, que es la precognición, que es de donde viene todo esto, toda la percepción extrasensorial. Entonces Nolan está de cierta manera continuando el trabajo de Jacobo porque él está haciendo el trabajo científico físicamente para descubrir de dónde viene eso, de dónde viene esta capacidad de percepción extrasensorial. El problema es que han sido muy, muy reservados con lo que divulgan y con lo que comparten. Y eso hace que la gente piense mal de lo que están intentando hacer. Claro. Hay muchos rumores, no los voy a decir aquí porque sería muy irresponsable decirlo, pero sí siento que deberían ser más transparentes con lo que están haciendo. Porque hay un caso, por ejemplo, en 1980 en Rendlesham Forest, en el bosque de Rendlesham, en el Reino Unido. Yo lo tuve en mi programa al señor John Burroughs, que era de la Fuerza Aérea. Él reportó haber tenido un incidente con un objeto que estuvo merodeando las instalaciones de ahí de Rendlesham, donde tenían armas y todo. Y él tuvo problemas de salud físicos del corazón debido a este contacto. Y él es la única persona en el mundo que le dieron seguro social, como quien dice, pagado. Y en el documento dice que él recibe seguro social porque tuvo un incidente y contacto con un UAP. Sí, porque quedó como incapacitado para poder continuar con sus labores. Y no hay ninguna otra persona en el mundo que tenga ese documento más que él. Y él se los ha estado negando a personas como Gary Nolan o como Ross Coulthart para usarlo dentro de todo lo que están intentando divulgar ellos. ¿Por qué? Porque no le caen bien. Él me contó que cuando platicaron de todo esto y le hicieron la prueba del ADN y todo esto después de los incidentes que tuvo, que le dijeron algo sobre su ADN que nunca le va a decir a nadie, que se lo va a llevar a la tumba. Y le pregunté por qué. Me dice, si yo te digo lo que me dijeron, habría disrupción social en todo el mundo. Me dijo, ¿has visto el cómic de los hombres X? Le dije, sí. Me dice, sería algo similar. Nos daríamos cuenta de que hay mucha gente que es diferente a una persona humana normal. Ah, ya sé qué es. Y no sé exactamente de qué va, pero la manera en la que me lo dijo, se nota que está asustado. Lo que le hayan dicho lo asustó demasiado y no quiere hablar de ello. Pero ¿no crees que...? Ok. ¿Cuál es tu sentir al respecto de alguien que tiene otra visión de este fenómeno y que además decide no entablar una conversación abierta con el resto de la humanidad? Siento que tienen un sentido de patriotismo protector de la humanidad, siento, pero creo que puede ser que esté confundido. Honestamente no creo que, por ejemplo, el Dr. Gary Nolan tenga malas intenciones. No, definitivamente no. Pero sí siento que tiene demasiado contacto con estas agencias de inteligencia. Y demasiado. Para mí, los principales villanos de toda esta historia son ellos. Sí. Y ya cuando te agarran, quedas comprometido. Sí. Que también eso se tiene que llegar a entender. Yo creo que todos tenemos un
de alguna forma, algo en nuestra historia de vida, debe de haber algo que estas grandes organizaciones puedan estudiar de uno y decir, ¿sabes qué? De aquí te tengo. Y decidas callarte, decidas cambiar tu discurso, etcétera. Porque nadie está dispuesto a la inmolación, ¿verdad? No. Entonces, y sobre todo cuando hay familia, cuando hay hijos, cuando hay hijas, etcétera, pues es todavía más difícil y se entiende, se comprende. ¿Tú crees que en algún momento vayamos a ver a este informante que decida, ahora sí que no me importa lo que pase, no me importa lo que ocurra a mi familia, a mi nombre, a mi sangre, a mi cuerpo, no me importa, y muestre y dé todas las evidencias claras, abiertas? ¿Crees que exista? De que existen, porque Sí. David Grush habló con 40 de estas personas, Sí, que tuvieron contacto directo con todo. uh-huh. El problema es que ahorita las leyes en Estados Unidos no están acomodadas para que ellos salgan a decirlo. Tú lo que me estás diciendo esencialmente es que ¿crees que va a salir alguien que se sacrifique por el resto de nosotros? Eso es lo que me estás preguntando, ¿no? Creo que les hace falta un empujoncito. De Sí. verdad. Sí. Pero es que ponte en esos zapatos. Uf. ¿Sabes? No es fácil. Uf. Y tal vez una persona sí tenga este sentido de el bien común y si lo haga, todo, pero es que te quitan todo. Asesinan no nada más a ti, asesinan a tu persona. Así es. Y eso pues ya son temas mayores. Literalmente desapareces. Justamente lo que le pasó a Jacobo. Pero más. Lo veo con muchas personas que tocaron puntos súper interesantes, y aquellos que decidieron continuar, no callarse, hoy son el hazmerreír de estos temas y del público. Y los que simplemente se callaron, pues no tuvieron una vida como ellos quisieran o debieran de tener, ¿no? Como fue el caso de Robert Lazar. Sí. Que pues ahora vuelve a aparecer en algunos podcasts, y a la pregunta que repite una y otra vez, su respuesta es la misma. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y no decir nada, no hubiese dicho nada. No valió la pena. Y también hay varios otros casos de personas que fallecieron bajo circunstancias muy misteriosas. Súper. Es una lista grande. Sí. Y son gente que sí, que tomó esa decisión de sacrificar, pero ¿a qué precio, no? Como Philip Schneider, ¿no? Sí, Phil Schneider, Mark McCandlish, Sí. que fue el que sacó todo el tema de los ARVs, los vehículos de reproducción alienígena. Y sí, o sea, sí pasa, sí está pasando. De hecho, el mismo Jake Barber dijo que hubo un incidente de una persona que también hace poco, hace 1 año, 2 años, falleció también bajo circunstancias misteriosas, y era una de estas personas que tenía conocimiento de primera mano. ¿En algún momento tú te has sentido en peligro? Cuando la primera persona con la que tuve contacto dentro de todo esto fue una persona, es el documentalista James Fox. Él hizo 2 de las películas que más creíbles sobre el fenómeno. Una se llama The Phenomenon y otra se llama Momento de Contacto, que es el caso de Varginha, Ok. de Brasil. Sí. Él compartió, cuando yo estaba apenas escribiendo sobre el tema para Marca, que es una empresa española de deportes, Sí. me permitieron hacer temas de todo esto. Dije, pues voy a aprovechar. Y cuando estaba escribiendo de todo esto, él empezó a compartir cosas mías. Y una de mis titulares lo compartió en Joe Rogan y pusieron el titular ahí. Dije, pues le voy a escribir, le voy a decir que esto es mío. Cuando le escribí, me pasó su número y empezamos. Después del primer mensaje, me hicieron una llamada de número desconocido, decía desconocido. Y contesté, bueno, y se quedaron callados, no me dijeron nada. Le colgué. Pasó 1 minuto, me volvieron a marcar, contesté otra vez, callados, y le dije, no tengo malas intenciones con nadie, por favor no me molestes. Y le colgué. Es la única vez que ha pasado algo así. Pero pensándolo bien, o sea, a James Fox seguramente lo tienen ubicadísimo, y su teléfono también. Entonces, yo pienso que desde ese entonces ya me tienen a mí también ubicado. ¿Y qué piensas al respecto? Pues mira, yo no tengo malas intenciones con nadie. Y creo que soy honesto en la manera en la que reporto las cosas.
creo que por eso no me han seguido molestando, independientemente de que haga preguntas incómodas a veces o no. Nunca soy irrespetuoso con nadie. Creo que tiene que ver con eso también. No sé si en algún momento vaya a cambiar la situación. Espero que no. Espero no meter demasiado las narices donde no me mandan. Pero me tiene un poco indiferente. Después de esa vez ya no ha pasado nada. Me he conectado bastante bien. He platicado con mucha gente, incluso con gente que es escéptica, que puede ser considerada como del lado de los malos. Y no ha pasado nada. Entonces yo voy a seguir. Yo te voy a comentar una cosa. Yo creo que siempre hay que hacer ese llamado a que esas personas escuchen un poquito a su niño o niña interior y recuerden cuando tenían sueños y valoraban su existencia y lo que el futuro prometía y la siguiente vida y su espíritu, y si en su creencia Dios, todo lo que se decía. Yo nunca he creído que las cosas sean producto de una casualidad. Y yo siempre he pensado al respecto, tú lo sabes, o sea, ahora que estuvimos platicando, que me frustro cuando las cosas no avanzan al respecto de estos temas, cuando sin querer le ayudamos a los que quieren ocultar las cosas, cuando piden su derecho de réplica tan absurdo, ¿no? Cuando desde el púlpito de la soberbia desacreditan todo lo que otras personas han dejado décadas, su nombre, su apellido, su sangre, y simplemente lo entierran en el desierto. Antes de venir aquí, y ya mucho tiempo que no me pasaba, bro, me hablaron por teléfono. Te voy a mostrar porque todavía estamos en eso, pero eso fue hoy en la mañana, por eso no te contestaba rápido. Pero incluso vamos a hacer ahorita terminando, que tenga una hora libre, voy a hacer la denuncia a la policía cibernética. Aquí está, esta es la persona que está ahorita en nuestras oficinas y me hablaron de este número para una amenaza grave, muy grave. Yo no creo que las cosas sean una casualidad. Y yo te comentaba hace unos días que creo que justo ahora un grupo de personas que quizá no nos conocemos así, tal cual en persona. Hoy en día es el día que nos conocimos tú y yo, aunque ya habíamos hablado varias veces. Creo que estamos de alguna manera muy cercanos a una de esas hebras de la verdad que no les gusta que se tiren. Yo lo que me pregunto es si estamos cerca de algo importante, ¿debemos jalar de ese hilo? Depende de la manera en la que lo hagas, porque ya cuando te emocionas, sobre todo esa desesperación que dices que tienes a veces, esa la tienes que ignorar generalmente, tratar de pensar con la cabeza fría. Yo hace un par de días cometí un error y solté un tweet molesto porque hay un señor que fue consejero presidencial que salió la semana pasada y yo estoy cercano a eso. La gente que hizo ese documental son colegas míos que estimo mucho y cometí el error de sacar un tweet pues agresivo, se podría decir, porque la verdad se me hace una basura que traten de manchar la reputación de una persona que históricamente salvó la humanidad, porque él fue el que evitó el desastre en la Guerra Fría. Él fue el que se le puso al tú por tú a Curtis LeMay, el general. Y creo que eso me ayudó a aprender y a tratar de valorar que cuando andas así en caliente y tú quieres ayudar y sabes que estás, igual tienes que esperar agazapado para el momento de actuar. Estas decisiones más aceleradas no van a ayudarnos si queremos seguir haciendo esto. Y esta desesperación la tenemos que controlar porque no vamos a poder si lo hacemos así. Si lo hacemos así, nos ganan ellos. Y yo lo veo, mira, yo estuve trabajando en periodismo deportivo mucho tiempo. Me gusta mucho la UFC. Yo lo veo de esta manera. Cuando un peleador de la UFC se mete al octágono, si no está calmado, siempre pierde. Tienes que estar
calmado. Pase lo que pase. Y es bien difícil. A mí me cuesta un chingo de trabajo. Pero es súper difícil, ¿sabes? Mira, hay personas que conforme vayas acercándote más y más a esto, creo que la manera en la que tú lo haces, a lo mejor por tu formación, por las experiencias vividas, no te confundes en lo que son las cosas reales, de verdad. Y eso es bien difícil, sobre todo a lo que nos gustan este tipo de fenómenos. Incluso, mientras lo estamos hablando, tengo que regresarte al contexto, porque si no todos y todas vamos a comprender de lo que se está hablando y de lo importante que es. Esa importancia lo vuelve peligroso. Aún como un comunicador, lo vuelve peligroso. Y yo muchas veces pierdo la cabeza porque amo este fenómeno. Y nunca me había planteado realmente la pregunta: ¿qué quiero más? ¿Que este fenómeno sea reconocido o nuestra existencia? Y cuando me refiero a nuestra existencia, una llamada de este tipo no va dirigida a mi persona, va dirigida a las personas que me rodean. Ya no me permite por lo menos unos días, y no es que me desespere, pero ¿cómo piensas con la cabeza fría ante una amenaza de ese tipo? ¿Sabes? Entonces, a mí se me hace un poquito compleja esa situación, porque siento que ellos han diseñado de alguna forma los mecanismos para controlarlo todo. Sí. Y si levantas un poquito de más la cabeza, te vuelan la oreja. Entonces, es bien complejo. O sea, literalmente tenemos que trabajar en filtración. Que parece que no fuiste tú el que sacó a la luz un tema, ¿no? Es bien difícil. ¿Cómo lo logras? Quizá con la capacidad psiónica. Esa sea la... ¿Sabes qué me ha funcionado a mí? A ver. Creo que esto es parte de... porque mis temas son conciencia, son todo este pedo del secretismo, sobre todo de los programas secretos, toda la entrevista con el alien, todos estos temas que tú te das cuenta que tienen un chorro de toxicidad detrás de ellos. A esos temas los toco con pincitas hasta que veo que ya hay algo que sí es cierto o que sí creo que puede ser cierto. Por ejemplo, el tema de Michael Herrera. Ajá. Yo no lo toqué hasta hace 2-3 meses, lo empecé a tocar porque me di cuenta que sí había algo de cierto de eso y dije, pues si lo toco tranquilamente, con cuidado, sin decir nombres, sin acusar gente, pero atacando el tema, las ideas, no a la gente, creo que puede funcionar. Hasta ahorita eso es lo que me ha funcionado. Cuando te refieres a la entrevista con él, ¿te refieres a la grabación? Sí. La de Víctor. Sí. Ok. Que David Grush dice que es real. Sí, y que tiene muchísima toxicidad alrededor de ella, de que amenazas. Te ubican en tu casa, se meten a las casas de la gente, cosas serias como lo que te pasó, ¿sabes? Y hay casos que son así. Entonces, yo cuando estuve en la universidad a mí me enseñaron a estudiar, porque parte de mi tesis fue radio, pero también fue análisis de medios. Y desde entonces yo ya tengo eso en automático y trato de ubicar primero qué es lo que es tóxico de este caso, si veo un caso tóxico. Y cuando lo identifico, ya sé, ese no me puedo acercar. De hecho, justo ayer, Ross Coulthart acaba de sacar una respuesta sobre el MH370, los videos de los aviones. Sí. Ese caso yo no lo voy a tocar nunca. Peligrosísimo. Porque, güey, te estás metiendo con pedos que no nada más pasaron en Estados Unidos, pedos que pasaron también en otro país. Y mucha de la gente que está relacionada con ese caso, yo he visto cosas horribles. O sea, se meten a la casa, les pintan cosas en sus puertas, amenazas por teléfono. Dark. Yo en eso no me meto, prefiero no. Y yo creo que lo más peligroso que he estado abordando hasta ahorita es este caso de Jacobo, pero estoy siendo muy cuidadoso. No estoy haciendo juicios de valor, no estoy acusando a nadie de nada, estoy centrándome en la carrera de Jacobo, en el trabajo de él, y creo que hasta ahorita está funcionando. Va muy lento. Trato de no desesperarme.
aunque vaya lento. También porque es un tema complejo. Sí, muy complejo. Súper complejo, pero ¿tú por qué razón crees, por ejemplo? O sea, ¿cuál sería tú la relación que observas para que, supongo que debe ser la misma organización, no estoy diciendo que sea un gobierno, organización, un grupo de personas, no quieran que sepamos la realidad del caso de este avión y estos videos tan extraños, de la desaparición de un científico mexicano que estaba estudiando pues una relación extraña entre lo que es la realidad y las proezas de chamanes y chamanas, y un informante que dice que trabajaba para el gobierno recuperando naves extraterrestres. ¿Cuál es el eje principal? O sea, ¿qué los une? Pueden ser dos cosas. Para mí, una es proteger el sistema que ya está puesto. Esa es la primera y la más lógica, creo yo, porque las personas que se están haciendo más ricas se siguen haciendo más ricas, siguen controlando, las empresas farmacéuticas siguen controlando todo, los petrodólares, todo esto. Esa es una. La otra es, y puede ser, que hubo acuerdos en algún momento y no podemos salirnos de ese acuerdo, y estas personas hacen lo que sea para que la humanidad no se salga de ese acuerdo, ¿no? Que eso es también otra cosa de las que se habla mucho, que hubo acuerdos en algún momento. Pero como para... ¿Sabes quién es Salvador Freixedo? Sí, claro. En su libro lo explica bastante bien. Somos una granja. Como una prisión de la mente. Puede ser que seamos nada más una granja donde nos utilizan como recursos y nosotros también somos recurso. Eso puede ser. Y eso se ha estado escribiendo durante décadas. No es nada nuevo. Y si ese es el caso, porque me acuerdo que Jimmy Carter, el expresidente, él siempre fue muy curioso de todo este tema, ¿no? Uh-huh. Y hay una anécdota donde dicen que alguien de las personas que saben lo que está pasando lo metió a un cubículo de estos donde no sale ni entra nada y le contó lo que estaba pasando. Y esta anécdota cuenta que Carter, cuando salió, estuvo llorando durante varios días y no pudo dormir, y no sabemos qué es, pero al parecer fue suficiente como para hacer llorar a un presidente. Y varios días. días. Que también se dice que cuando se lo enteran de una porción de esto al expresidente John F. Kennedy, su respuesta no era lo que ellos esperaban. Y hay todo este tema de Harold, eso lo podemos hacer en otro programa, porque esta entrevista que salió la semana pasada de Harold, el que estuvo en contacto con Metamateriales. Sí. Tal cual. Y que fue asesor presidencial de 4 presidentes. Yo tuve en entrevista a Geoff Cruikshank, que es un investigador ex inteligencia de Australia, que ha estado investigando todo este caso desde el principio. Y con él hay un documento donde John F. Kennedy le escribe al jefe de la CIA en aquel entonces, como 12 días antes de que lo asesinaran. Ese documento no se sabe si la procedencia es real o no. No está comprobado, pero en esta entrevista Harold dice que él piensa que es real. Y si una persona te va a decir, yo creo que esto es cierto, y tiene la historia que él tiene y las posiciones en las que él estuvo, porque tuvo la clasificación más alta de todas, la Q, que es la de todos los materiales nucleares y todo eso. Y un día después también borraron su página de Wikipedia. Un día después, güey. No manches. Pero a ver, nada más el contexto, ¿qué fue lo que dijo este señor? Dijo muchísimas cosas, conectó todos los puntos. Empezó desde contando que en 1933 hubo un estrellamiento en la ciudad de Magenta, en Italia. Así es. Y hizo una conexión de esto con el exdirector de la CIA, Allen Dulles, se llama, que él era el que estaba yendo a Italia para investigar qué era lo que había pasado. El ovni campana. Sí. El Papa Pío XII, creo que fue. Sí. Él vio algo que lo sacó de onda bien canijo que estaban haciendo los nazis y los italianos, y eso fue lo que lo obligó a hablarle a los americanos para decirles, ¿sabes qué? Está pasando esto, necesitamos... Y yo justo hace unos días tuve a los 2 investigadores americanos que están investigando Magenta,
teníamos la entrevista para el día en que salió Harold y cuando salió, ellos me dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto cambia todo, hay nueva información, tenemos que hablar mañana. Y sí, platicamos al siguiente día, porque si todo esto que Harold está contando es real, la Segunda Guerra Mundial fue por esta tecnología, no fue por lo que nos contaron. Sí, para nada. Y al día siguiente, la página y la de Christopher Mellon también la borraron. No manches. Al día siguiente. De cuando se estrena ese capítulo. La entrevista, sí. Wow. Pero él dice que, o sea, esta historia que también David Grosh la había comentado. Sí. Que ahí es donde comienza todo. Porque si hacen este intercambio. Sí. Logran hacer este intercambio. Existe todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. Comunicación directa de estas entidades como tomando bando hacia los nazis. Un tema de tecnología extraterrestre, pero brutal. Sí. Y no sabemos si es realmente extraterrestre o si tiene algo que ver con el tiempo. Por supuesto. Porque Harold, al final de ese capítulo, que fue lo que más me llamó la atención a mí, Jesse Michaels, que fue el que hizo la entrevista, él ha estado siguiendo una pista de Thomas Townsend Brown, donde creen que existe la posibilidad de que viaje a través del tiempo sea posible. Uh-huh. Y cuando le preguntaron a Harold, al final de esta entrevista, Harold hizo una analogía, dijo, es que, o sea, yo desde los 20 años ya me tienen ubicado. Y tengo en estos círculos desde entonces. Y yo platiqué con el director de MIT a mis 20 años y él ya me había dicho que ya me tenían bien ubicado. Eso no puede ser casualidad. No. Entonces le preguntaron, ¿crees que esté relacionado esto del tiempo? Y dijo, sí. Pero no sé cómo explicarlo. Wow. Y algo que me llama mucho la atención, que creo que también se tiene que mencionar aquí, es que él sintió las ganas, como un propósito por hacer lo que estaba haciendo. Y creo que ese es un llamado que a mucha gente le llega en algún momento para investigar este tipo de temas. A ti te llegó, a mí me llegó. Y ahí yo me sentí muy identificado. Es como que mi propósito tiene que ver con esto, con saber qué está pasando con todas estas cosas. Y no nos vamos a rendir. No, claro que no. Pero yo te preguntaría porque, por ejemplo, este tema del tiempo, que es súper importante porque ahorita lo mencionas con este señor, ¿no? Y desde los 20 años, ¿qué quiere decir esto? Que antes de que decidiera hacer lo que hizo, antes de que tuviera contacto con esos metamateriales, antes de que tuviera acceso a este nivel de confianza y seguridad en el gobierno, antes de que tuviera acceso a esa información, ya estaba siendo vigilado porque ya se ven que iba a llegar a ese punto. Es lo que se insinuó en ese capítulo. Es lo que se insinúa. Ahora yo te pregunto lo siguiente. ¿Por qué dices que probablemente pues estas conciencias no sean del todo no humanas? A lo mejor son crononautas. Independientemente de lo que sean, porque creo que no somos ajenos a la realidad del universo y un extraterrestre pues no es más que otro ser vivo. Uh-huh. En esto, ¿tú te has sentido en algún momento como que tú mismo eres una pieza? Como lo que describía también Salvador Freixedo, que toda granja necesita granjeros, toda cárcel necesita pues a las personas que trabajen para que no se escapen los presos, etc. ¿Tú te has sentido que de alguna forma al momento de tratar de liberar, entender esta información, investigarla, comprenderla y manifestarla a través de tu podcast u otras cosas, que tú también eres una herramienta para el control de lo que ellos han diseñado? Sí, siento que algo me empuja de repente hacia ciertos lados. Uh-huh. Sí, lo siento. Hace rato te conté lo que pasó aquí afuera del hospital. ¿Lo puedes contar? Sí, claro. Era hace un año, una semana más o menos, y yo vivo a espaldas de un hospital. Y yo mi carro, porque mi mamá es doctora del hospital, lo dejo ahí, me dan permiso de dejarlo ahí. Yo siempre lo saco a las 7, 8 de la mañana. Sobre todo cuando estaba trabajando en mi turno de la mañana, yo me despertaba a sacar mi carro. Y era un día normal, un día entre semana. Y no sé por qué, me desperté 2 horas más tarde.
y a veces me regañaban por no sacar el carro a tiempo. Y me desperté en friega, me fui al carro a sacarlo, lo moví, lo dejé aquí afuera de la casa, entré al baño y cuando entré al baño, así justo estaba a punto de sentarme en la taza y empezó a gritar Susana, que está aquí con nosotros. Lo mataron. Y yo, ¿qué pasó? Y salí en friega, yo, ¿qué pasó? Mataron al doctor y mi tío también es doctor de ese hospital. Yo pensé en mi tío rápidamente, dije, no manches. Salí y cuando salí estaba el cuerpo y justo a la misma altura donde estaba mi carro 2 minutos antes. Y no escuché los tiros ni siquiera, Fepo. No escuché, estamos a 30 metros. Le dieron 8 tiros. No escuché nada. Sí siento que a veces me empujan hacia ciertos lados o que me tapan los oídos. Sí siento. Wow. Yo, por ejemplo, Uy, te voy a comentar una cosa. Antes de que iniciara el podcast, yo ya tenía la cosquillita de hacerlo. Pero era muy, muy grande esa cosquilla. Literalmente tardé años. Porque al igual que lo que te comenté del nuevo podcast, que no es un nuevo podcast, o sea, es el podcast, pero enfocado únicamente en los temas del fenómeno humano y otro enfocado, o sea, paranormal, enfocado 100% en los temas paranormales. Cuando tenía yo esa cosquilla, yo en la casa en la que vivía, acaba de regresar yo de la Ciudad de México y entonces estaba viviendo con mi mamá. Y era una casa bastante grande, tenía 3 habitaciones arriba. De hecho, mi habitación tenía un balcón así gigantesco, donde vi una cosa ahí que se metió un ser, no sé qué era. Y en la parte de abajo habían otras 2 habitaciones muy grandes. Entonces, como pues solamente era mi mamá y yo, como que sobraban habitaciones. Y yo decidí que en la habitación de abajo iba a poner así como... Teníamos un escritorio así muy viejo, parece como de película, así de villano, con una silla así de piel, como igual de villano y todo. Entonces, mi idea era que sea como un espacio, no que fuera una oficina, porque no iba a atender a nadie, sino que fuera un espacio donde pudiera escribir, investigar, empezar a documentar, evidentemente, del fenómeno humano y cosas paranormales. Y en la esquina, esa noche, el día que comencé con esto, imagínate, el día que comencé con esto, mis perros se pusieron como muy raros y aullaban, y yo me asomé y los vi en el patio interno de la casa. Pero la casa daba hacia un lote baldío. O sea, enfrente eran en las 3 esquinas. La esquina que estaba justo enfrente de nosotros era un lote baldío. Y yo veía que los perros estaban así, bien nerviosos y aullaban. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Ellos no son así. Son 2 perros grandes de estos que pues estaban como afuera y les encanta ladrar y todo. Y pues me pareció raro, no vi nada. Y a lo mejor se metió una zarigüeya o algo así. No la reconocen y están espantados, ¿no? Me volví a sentar, pero me quedé con esa idea de que algo estaba mal. O sea, lo sientes. Me quedé observando hacia la ventana y unos segundos después, mientras tenía la mirada fija en la ventana tratando de comprender qué era lo que estaba allá afuera, pasó algo enorme y me aterrorizó. Tanto que no me pude parar. Ya no me funcionaban las piernas, o sea, la energía, esta sensación. Resulta que en ese lote baldío había un árbol, era lo único que había como muchos arbustos y piedras, un solo árbol. Esa noche una persona se había quitado la vida ahí. Pero ahí fue cuando comenzó la idea de hacer el podcast. Me mudé a otro sitio, me fui a vivir con una chica con la que ya tengo una relación, y cuando estábamos viviendo en ese lugar, yo me acababa de cambiar. Un día salí a mi trabajo, trabajaba en una empresa, y le hablaron a esta chica, a mi pareja. Y le habló una amiga y le dijo, oye, no manches, ¿sí supiste que Fepo se murió? Y le dijo, ¿qué? Y le dijo, sí, o sea, ¿qué pasó? Y no sé qué tanto. Le dijo, ¿pero de qué hablas? Dijo, sí, se murió. ¿Cómo que se murió? Como habíamos dejado esa casa, pues llevaron unas personas para que pintaran y así. Una de estas personas, un muchacho como de mi edad, de mi estatura, de mi complexión, estaba en el balcón en la habitación que yo tenía, subió y con
esto de la pintura, no sé qué estaba haciendo, tocó los cables, se electrocutó, cayó desde el balcón y entonces lo cubrieron y como la gente pues por ahí me conocía y escucharon el grito. Creyeron que eras tú. Creyeron que era yo y empezaron a avisar que yo me había muerto. Entonces yo decía qué raro, ¿no? Porque son como cosas, son circunstanciales absolutamente y después te empiezas a dar cuenta como que alrededor de ti hay como estos hitos o señales que puedes decidir simplemente decir, son casualidades de la vida, son casualidades, pero luego te das cuenta de que hay una mano detrás de todo esto que te empuja y que es, considero yo, más inteligente y más, con un pensamiento como de un estratega militar más grande que un ser humano. Sí. Y cada día pienso, creo menos en las casualidades. Porque, o sea, puede pasarte una vez en la vida, pero si te está pasando toda la vida desde que eres niño y son demasiadas cosas, ya no son casualidades. Ya no son. No. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con este? Yo creo que uno de los temas más importantes es el tema de los iónicos. Sí. Porque es ir en contra, no ir en contra, sino tener acceso a algo a lo que no tenemos acceso, que es la tecnología, tener acceso a algo que sí tenemos acceso, que es el poder de nuestra mente, por así decirlo. Creo que es la parte más importante. Tú has estudiado mucho esto, que tiene que ver con Jacobo Greenberg, pero 100%, que tiene que ver con las personas que has entrevistado, que tiene que ver con tus experiencias de vida, como simplemente haciendo una conjetura, una predicción. No quiere decir que esto vaya a pasar. ¿En dónde ves el futuro de esta humanidad al respecto de este fenómeno o de estos fenómenos en los próximos 5 años? Creo que la gente tiene que despertar más, porque hasta ahorita seguimos siendo muchos menos los que entendemos la realidad de una manera distinta. Uh-huh. Incluso dentro de mi misma familia hay mucha gente que ni siquiera quiere hablar del tema. Necesitamos medios por los cuales se pueda transmitir un mensaje que les pueda llegar y que resuene dentro de ellos. Eso es lo primero que tiene que pasar para que durante los próximos 5 años realmente haya un cambio. Si no pasa eso y nos empujan a toda esta realidad por la fuerza, que es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ahorita, sí puede haber mucha disrupción social, eso sí lo veo. Porque independientemente de lo que pienses que está pasando ahorita con el gobierno, lo que está haciendo David Grush, va a haber un documental que va a salir que se llama Age of Disclosure, que hablan de todo esto, gente en todas las posiciones de gobierno. Hay uno del gabinete que sale hablando de esto ahí. Si ellos sacan esta información y lo hacen oficial y lo anuncian sin que nosotros hayamos despertado a la realidad, por lo menos la mayoría, sí va a haber disrupción social muy grave. Sí creo que va a pasar eso. Y creo que es responsabilidad de nosotros, los que tenemos megáfonos, grandes, chicos, es nuestra responsabilidad decirles y seguirles diciendo. Y aunque te digan, te tachen de lo que sea, lo que nosotros sentimos como real, como verdad, tenemos que decirlo, no podemos quedarnos callados. Y sí, hacerlo de manera respetuosa, tratar de no pisar minas por ahí, porque está complicado. Y mira, esa es una de las razones por las que también no me quise meter en el mercado mexicano desde el principio, porque es mucho más fácil que te desaparezcan acá que allá, ahorita. Sí. Porque ya se meten otras entidades que también están metidas en todos estos temas y la gente no sabe. Uh-huh. Y sí está difícil. Ya cuando te metes en esos temas con estas otras entidades, ya te estás metiendo con historia de ellos y con muchas costumbres que dices, tienen décadas ya practicando cosas y estoy hablando de los carteles y todo esto. Sí, sí, claro. Sí. Que no toco el tema casi nunca porque no me quiero meter en pedazos. No, ni yo. Pero también es real eso. Sí. Ahí se practican muchas de estas costumbres y no se dice, pero
pero sí, se practican. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y tú, que estás metido en todo el tema paranormal y todo esto, que es algo que yo la verdad todavía no toco y no sé si vaya a tocar, ahí sí tocas temas que dices, ay, güey, eso está complicado. Mira, está súper complicado. Súper complicado. Y a veces lo pienso y creo que me gustaría más ser un personaje. Pues no tratar de comunicar esto, pero es que me gusta mucho, la verdad. Me parece que el acceso a la verdad es primordial para esta humanidad y pues me gustaría más simplemente contarles chistes y tener la vena cómica. No, pero no. Y generar contenido de ese tipo para no estar en problemas con nadie, ¿verdad? Pero lamentablemente no se puede. Y he tenido que tomar algunas decisiones de las cuales no me enorgullezco porque no quisiera que mi acceso a la información hubiese sido por una necesidad, sobre todo de seguridad. Pero desde que comprendí muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la brujería y las personas que están involucradas en la brujería, principalmente políticos, pues tuve que aprender. Y he estado con mucha fuerza haciéndolo. Con cada vez que entrevisto a alguien que sé que sabe mucho al respecto de una manera de verdad. O sea, no de los que ni siquiera pueden hablar español y escriben con 14 faltas de ortografía. No, esos no. Me refiero a los que sí se leyeron los libros, a los que sí llevaron a cabo los rituales, a los que sí conocen las prácticas, a los que sí conocen acerca de la intención, a los que sí conocen acerca del acceso a la otra realidad en 3 etapas distintas, etc. A esos me refiero. A los que sí saben, como esponja. Sí. Le saco toda la información y soy muy cuidadoso con las cosas que se comentan en círculos cerrados donde tú y yo estamos al respecto de este fenómeno también, porque necesito no un amuleto colgado en el cuello. Necesito saber protegerme. Sí. Necesito saber protegerme porque esta gente te puede amenazar por teléfono. Y bueno, ante eso pues no se puede hacer nada, ¿no? Y te pueden amenazar físicamente y ante eso pues no se puede hacer nada. Pero del otro lado, si hay gente que piensa que eso no es real, qué bueno. Pero yo sí tengo que estar súper protegido. Sí. Me interesa a mí mucho como poder influenciar a las personas como tú, como quien nos esté escuchando bien en este momento, a que se enteren de que evidentemente todo lo que vemos en el panorama, en esta realidad y en la otra, tiene sus cosas buenas y por supuesto sus cosas malas. Y es nuestra decisión si queremos quedarnos en casa y nunca salir y nunca socializar y nunca navegar por estas otras realidades porque le tenemos miedo a la vida. O si empezamos, como decía Jacobo Greenberg y como dicen un montón de estas personas, a utilizar nuestro poder para modificar la realidad a nuestro favor y empezamos a hacerla espectacular. Yo creo que si somos más, podemos lograrlo. Y a mí siempre me gusta incluir el punto que quisiera saber tu opinión al respecto. Yo creo que somos esta generación y esta humanidad capaces de controlar y obtener la información adecuada, comprenderla, procesarla, practicarla y con el tiempo, si nos ponemos de acuerdo, si dejamos el ego de lado, si dejamos las amenazas políticas de lado, lograr el contacto con seres inteligentes no humanos de una forma positiva. Sí. Sí se puede, ¿va? Esa es la principal motivación que creo que se debería tener, porque el caso de Chris Bledsoe es muy, muy importante dentro de todo esto, porque a él le están pasando cosas y él lo toma desde un punto de vista más positivo y le está funcionando la comunicación y le está funcionando. Incluso hay cosas que cuenta que yo la verdad me cuesta trabajo creer, como las sanaciones y todo esto que hace, pero si eso es real, la manera en la que lo está haciendo él, creo que es la manera. Hay un podcast muy bueno, un programa muy bueno que se llama Área 52. Sí, lo tengo en un chat al Chris Ramsey. Sí. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Él creo que tiene esta... ¿Qué es? Es como una especie de podcast documental. Sí. De todo. El único problema que le veo es que hay tanto
en ese caso, que te confundes. O sea, no lleva una línea recta y es complejo. Es que también, es que él entra en una categoría muy específica porque él tenía un canal de magia antes de hacer su podcast. Okay. Y él te lo ha dicho, él personalmente te lo dice constantemente. Te dice, hay historias que yo leo que yo no me creo, pero me gusta contar historias, entonces te la cuento. Y eso es muy diferente, por ejemplo, a lo que estoy haciendo yo, que yo estoy haciendo periodismo, estoy intentando hacer periodismo. Y para mí, todas estas historias que ya han sido comprobadas que no son reales, si la toco, la menciono y así, pero no me voy profundo porque no le estoy sacando nada real que le puedo yo decir a la gente para mantenerla informada. ¿Como Tartaria? Tenemos, sí. Por ejemplo, el reino de Tartaria. Ese es un ejemplo. Ajá. Tenemos diferentes giros, vaya, él y yo. Jesse Michaels está más del lado de lo que yo hago. Sí. Porque Jesse sí está bebiendo de la mera fuente de información. Él está muy conectado con Peter Thiel, trabaja con él, para su familia, de hecho. Pero sí, depende mucho de qué giro le quieras dar tú. Porque este vato tiene tiene muchos fans, creció muy rápido su canal y todo, pero sí hay que darse cuenta de que hay cosas que cuenta que ya fueron comprobadas que no son reales y es entretenimiento y está bien, cada quien. Híjole. Tengo una última pregunta para ti. Dime. ¿Hay alguna información o evidencia que tengas? Información que supongo que debe ser más importante, que no hayas trasladado a tu público por motivos de seguridad. No, ahorita todavía no. Lo que te conté en el podcast pasado de la gente que piensa que son dioses, eso ya lo estoy empezando a contar y es lo que más me llama mucho la atención ahorita de todo lo que estoy investigando, pero no. Tengo una regla muy específica que si a mí me llega una persona queriéndome dar información, diciéndome soy un insider y tengo la exclusiva, y si esta persona no me permite investigar quién es a fondo, no le doy cabida. Esa es una regla mía. Y puedo yo presentar la información, decir que mi fuente es anónima, pero si yo no sé quién es la persona, no voy a presentar nada. Sería muy irresponsable. Y eso ha metido en problemas a mucha gente que está intentando hacer contenido, sobre todo del lado americano. Porque les llega algo que es súper, que dices esto, y lo sacan y tómala. Que resulta que era falso, ¿no? Sí. O te meten problemas. Porque hay gente que hace eso revelando información clasificada y ya si tú revelas información ya te metes en un problema. Y la verdad es que yo, siendo mexicano, que estoy metido en el mercado americano, imagínate, yo hago eso, yo no tengo protección, yo no soy gringo, a mí me carga. No manches. ¿Sabes cómo? No. Si hay, eso sí, te lo digo, si hay cosas que me cuenta la gente que me dicen que son confidenciales, que no voy a decir. Eso sí lo tengo, pero son más anécdotas personales de ellos, no es tanto información de vi esto, ¿no? Eso lo trato de rechazar mucho porque no. El expresidente reptiliano. Sí. No tengo pruebas, pero cero dudas, ¿no? Sí. Híjole, no, amigo. Sí. Hay muchos de esos temas. Muchos. ¿Y ninguno te ha tocado que digas, caray, suena súper loco, pero creo que es real? El problema, y por eso estoy diciendo lo de los antiguos dioses, porque me llama mucho la atención cómo funciona la psicología de la gente que está convencida de eso, que está trabajando para agencias y tú les haces la investigación de su caso y de su identidad y todo, y son quien dicen ser. Y están convencidos. Hay uno, este vato Steve, él dice que a él lo está canalizando el profeta Malaquías. Eso dice él. Y dice, hubo un espacio de Twitter donde contó, según él, que hay una congresista mujer que realmente es la diosa Afrodita y que va a salir a dar información y que va a llegar un punto en el que todos los viejos dioses van a salir al público y decir, como dioses, esto es lo que está pasando, sí. Y ellos consideran que son dioses. Ellos piensan que sí, que son reencarnaciones de dioses. Y yo no creo eso, no lo creo. Pero es súper interesante porque ellos sí se lo creen. Entonces por eso lo estoy investigando, porque quiero saber de dónde viene esa psicología.
Ajá. ¿Qué es lo que los hace pensar en estar convencidos de eso? A ver, yo sé que tú durante mucho tiempo estuviste pues estudiando, practicando y también en la práctica experimentando muchas cosas. ¿Te topaste con alguna inteligencia no humana? Pues no, fuera de la experiencia cercana a la muerte, que ahí sí sentí que hablé con algo. No humano. Pues no sé qué era. ¿Deidad o extraterrestre? No sé qué era. Ok. Hay gente que me ha dicho, hablaste con Dios. Hay gente que me ha dicho, hablaste con una inteligencia no humana. Yo no sé qué era. Yo lo único que sé es que en ese momento sentía que me iba a morir y le pedí que me diera una oportunidad más y le dije que iba a cambiar mi vida. Claro. Y fue lo que hice. Hice como un trato, se podría decir. Como una deidad, como un dios. Pues, si tú le quieres decir así, va, yo no sé qué es. Pues es que tiene poder sobre ese tipo de decisiones, ¿no? De que se supone que no tenemos. Pero es que también todo este tema de la definición de los dioses y todo eso, porque también nos estamos metiendo al terreno de los Anunnaki y todo eso, ¿no? Y ¿quién no te dice que solamente puede ser una inteligencia muy, muy, muy avanzada que tiene esas capacidades? Pero tener el poder de la decisión sobre si tú sigues viviendo o no, es como deidad, ¿no? Más que una inteligencia Probablemente. Humanoide. Probablemente. O sea, a ver, ¿y has intentado comunicarte? No. ¿Por qué? Estoy haciendo trabajo periodístico y siento que si yo intento hacer eso y me responde algo, me voy a emocionar demasiado. Sí. Y me voy a distraer y voy a perder el rumbo que siento que llevo. Entonces no lo estoy haciendo. Muy bien. ¿Sabes qué será muy interesante? Que llevo mucho tiempo pensándolo. ¿Te das cuenta de que en estas fechas, después de que se han como restado muchos paradigmas que se tenían al respecto de este fenómeno y más, es posible a través del cuerpo de una persona que tenga un conocimiento específico entrevistar a alguien que ha fallecido o a un ser no humano? De acuerdo a lo que Kai Dickens y Diane Powell están investigando, sí, es posible. Te lo pongo más práctico. Tú podrías entrevistar a Bashar en el cuerpo de Darry Lanka y yo podría entrevistar al niño Fidencio en el cuerpo de alguna cajita en Espinazo, Nuevo León. ¿Te das cuenta de que eso es posible? El problema es si la gente va a comprender lo que están diciendo, si es real o no es real. Es súper difícil porque tú no eres el poseedor de esa verdad, ni yo. Sí, o la misma Pachita que hace sus cirugías con el espíritu de Cuauhtémoc. Así es. Sí. Pero es posible. Yo no sé todavía. ¿Tú estás convencido? Te respeto por eso, pero yo todavía no puedo decirte. No, digo, yo estoy convencido de que es posible, pero, o sea, no el hecho de poder hacerlo, claro que se puede hacer, sino el hecho de que la gente lo comprenda como algo positivo. No creo. Eso ya cambia todo, sí, ¿no? Sí, no creo. No, y aparte, toda esta influencia de las religiones abrahámicas, tenemos 2000 y tantos años con esa influencia. ¿Qué es lo primero que van a pensar? ¡Un demonio! ¿Sabes cómo? Sí, me leíste la mente. Falta un comentario que diga, eso no es un extraterrestre, es un demonio, para darle la torre a un montón de creencias, ¿no? Ahí. Sí. Pero es así. Oye, qué interesante conversación contigo. La verdad es que estoy muy contento. Gracias. Y creo que vamos a poder conversar de un montón de otras cosas en el futuro. Oh, sí. Lo que sí, quiero reiterarte como, no sé, echar más leña a ese fuego, porque creo que tenemos que ser más los que estemos como enfocados en que hagamos una revolución de la mente y del espíritu. Y ojalá se pueda lograr un contacto. Y eso es bien chistoso porque siento que todo lo que mi mamá me ha estado enseñando desde que estaba morro, todos esos libros que ves allá, sí, son muchos, son de temas, todos esos temas. Entonces siento que inconscientemente me he estado preparando para lo que estoy haciendo ahorita desde que era niño. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos esa revolución y pues es lo que estamos intentando hacer. A ver si podemos, esperemos que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a lograr. Amigo, muchísimas gracias. Por favor, antes de que nos vayamos, repítenos redes sociales y plataformas. Sí, Psicoactivo Podcast en YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí me pueden encontrar, Psicoactivo Podcast.
Muy bien. Yo les recuerdo, bueno, yo soy su amigo Fepo, les recuerdo que tenemos un correo electrónico y una página de internet en la que pueden, pues, saber en qué momento todos los programas de todos los canales. Y híjole, me encantaría para finalizar esto, porque creo que es muy importante recordarle a las personas que estén escuchando o viendo esto que las capacidades psíquicas y las capacidades psiónicas, como ahora Jake Barber menciona, no son exclusivas ni de un niño telépata de 8 años en Estados Unidos, ni de un super soldado en, no sé, en Rusia. Es una capacidad que tenemos, creo yo, el 100% sí. de los seres humanos. Y no es, porque mucha gente escucha eso y dice, ay, es como magia. O sea, sí, pero es un proceso. Cuando todo empieza con una idea. Entonces te imaginas algo que quieres y empiezas a hacer las cosas físicas para luego llegar a ese resultado. Es lo mismo con todo esto. Tienes que empezar a practicar repetición hasta que ya llega un punto en el que dices, ya lo tengo dominado. Te voy a poner un ejemplo antes de irnos. En estos cursos que mi mamá me estuvo enseñando desde morro, del doctor Rutilio Romero Higgins se llama. Se llamaba Autovalorización Dinámica 3, que le tuve mucho prejuicio durante muchos años porque son esencialmente, yo los veía como cursos de superación personal, pero siempre hubo mucho estigma alrededor de todo eso. ¿Es programación neurolingüística? Sí. Ok. Hay una herramienta que él tiene dentro de su programa que se llama el observador. Y mi mamá nos decía, tienes que empezar a utilizarlo, y ponle el nombre, el aspecto que tú quieras. Yo siempre lo vi como una visión de cámara, haz de cuenta, con el record ahí. Y yo desde morro lo utilizo. Y lo he utilizado tanto que ya lo uso en automático y ya muchas cosas ya me salen o me aparecen. Y la gente me dice, güey, es que ¿por qué tienes tanta suerte con eso? Es mi observador. Lo he estado usando durante décadas. ¡Wow! Es un buen detalle, ¿eh? Van a preguntar un montón al respecto de esto. Así que vamos a tener que hablar en otra ocasión. Sí. De este tipo de cosas que también me interesan muchísimo. Sí, claro. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.